Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos con el capítulo número 13 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no ha podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Los dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos todos a este programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Esperanza. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante llamado el despertar de España. Y se encuentra con nosotros el pastor Eric del Cid, pastor del distrito de Cerro Punta. Pastor, bienvenido. Agradecido, pastor Olbeni, por la invitación de participar en este programa titulado el día de hoy El despertar de España. Así que vamos a comenzar a descubrir lo que ocurrió cuando se descubrió América. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Es interesante porque en el siglo XV Colón había descubierto y reunido a la corona de España, territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos en oro, y también Magallanes llevaba a cabo el gran viaje que había de tener por resultados de circunnavegación del globo, y Cortés hallábase empeñado en la ardua conquista de México, e incluso Pizarro estaba conquistando Perú. Interesante. Y luego Carlos V ascendió al trono en ese tiempo como soberano de España, de Nápoles y de los Países Bajos de Alemania y Austria, en tiempo en que Alemania se encontraba en un estado de agitación sin precedentes. Con la intervención de la imprenta que ocurrió en ese tiempo, entonces se difundió la Biblia por los hogares del pueblo, y como muchos aprenderían a leer para sí la palabra de Dios, fue la luz que iluminó las tinieblas en aquel lugar, y también logró disipar la superstición en la cual existía en ese tiempo. Así que había una nueva revelación, había como una nueva explosión en conocimiento. Y es interesante, pastor, que yo puedo mencionar que el Espíritu Santo estaba ya obrando en las personas, ¿verdad? Estaba trabajando en ello, que cuando ya la imprenta sale y entonces sale la Biblia, ellos conocen, entonces ya hacen un giro totalmente, ¿verdad? Mirando a los primeros principios que habían establecido. Correcto. Quiere decir entonces que las personas, las clases sociales, se notaba una viva percepción de la corrupción, y que se había introducido en las iglesias, y había un profundo pero general anhelo porque hubiera realmente una reforma, un cambio al estilo de vida que se estaba llevando en aquel entonces. Y cabe mencionar, pastor, que incluso habían católicos cristianos, nobles y serios, entre los que se contaban con no pocos del clero español e italiano, y se unieron a dicho movimiento. O sea, no solamente eran las personas de clase baja o clase media, también habían personas de clase alta en diferentes posiciones, y el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. O sea, podemos decir, eran verdaderos cristianos y querían hacer lo correcto delante de Dios, y cuando encontraron esa luz de la Biblia, fue su momento que aprovecharon para hacer lo correcto. Habían personas que amaban la libertad. El pueblo español durante los primeros siglos de la era cristiana se había negado resueltamente a reconocer, imagínense, la supremacía de los obispos de Roma. Y solo después de transcurrida 8 siglos lo reconocieron al fin a Roma. El derecho de entremeterse con autoridad en los asuntos internos. Y es ahí donde ya se establece lo que es la Inquisición, o sea, se implementa en el año 1843, ahora cuando Fernando e Isabel, en hora fatal de España, ¿verdad?, o para España, permitieron el establecimiento de la Inquisición como tribunal permanente en Castilla, y su restablecimiento en Aragón, con un caballero llamado Tomás de Torquemada, que era aquel gran inquisidor general. Interesante. O sea, y la política de este soberano, o sea, de Carlos V, consistía como había consistido lo de su abuelo Fernando, en oponerse al espíritu de toda una época,
considerando tanto las almas como los cuerpos de la muchedumbre como si fuera propiedad personal de él y él podía hacer lo que quisiese con ello. Interesante descripción. Qué interesante, pastor, una frase, ¿verdad?, que se menciona, como lo había dicho el historiador. Él dice: el soberbio imperio de Carlos V levantóse sobre la tumba de la libertad. O sea, ellos tenían control de la libertad, religiosa, de las decisiones que las personas podían tomar, ¿verdad? Ellos no eran libres, las personas, sino que ellos decidían lo que las personas tenían que hacer. Y de paso, pastor, no es tal vez exagerar, pero nuestra sociedad y nuestro mundo va otra vez en esa misma dirección, a lo que estamos viendo y lo que está pasando. La historia nos relata, nos menciona que lo mismo que pasó está también por suceder. Correcto. A pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas, y hasta la del pensamiento, el arduo del entusiasmo religioso unido al instinto profundo de la libertad indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a lo que la Biblia estaba presentando, lo que la Biblia enseña, ¿verdad? No vamos a escuchar lo que los líderes, en este caso podríamos decir los líderes políticos de esa época, están mencionando que se debe hacer, sino que vamos a someternos a lo que la Biblia presenta. A lo que la Biblia dice. Así que al paso de los descubrimientos que se estaban realizando en un mundo nuevo, prometía al soldado y al mercader territorios sin límites, eso era en la Nueva América, y riquezas fabulosas. Muchos miembros de entre las familias más nobles, y esto es lo interesante, gente de alta clase podríamos decir, fijaron resueltamente su mirada en las conquistas más vastas y riquezas más duraderas del Evangelio. O sea que mientras se estaba conquistando un continente, por decirlo acá, en España la gente estaba conquistando almas para el reino de los cielos. Así es, y es allí donde se puede mencionar la poderosa influencia de la palabra de Dios, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras estaban abriéndose paso de manera silenciosa, pero en los corazones de los hombres, como el erudito Alonso de Valdés. Alonso de Valdés, allí secretario de Carlos V, pastor, era una persona en un puesto importante, ¿verdad? Y ya Dios también estaba trabajando en esa persona, ¿verdad? Su hermano Juan Valdés, secretario y virrey de Nápoles, y el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, ¿verdad? Que en su momento también se mencionó que era un gran hombre presentador en un púlpito, o sea, tenía una excelente elocuencia. Buen predicador. Buen predicador. Capellán y confesor de Carlos V, ¿verdad? Y de quien Felipe dijo, era muy gran filósofo y profundo teólogo de los señalados hombres en el púlpito y elocuencia que se menciona. Así que la influencia que la palabra de Dios tuvo en estos grandes hombres penetró inclusive hasta en el rico monasterio de San Isidro del Campo, donde casi todos los monjes recibieron gozosos la palabra de Dios. Imagínate que la influencia no solo de los ricos, sino también de los monjes en conocer la Biblia fue profunda, fue algo que tuvo un gran alcance en el lugar de España. Y es ahí donde se resalta la fe de Jesús. En ella se ponderaba la Biblia como piedra de toque que debía servir para probar cualquier doctrina. Se exponía sabiamente la necesidad que había de reformas y se explicaban con claridad las grandes verdades relativas a la justificación por la fe y a la libertad mediante el Evangelio. Pastor, algo interesante y era que ellos empiezan a descubrir, ¿verdad? A descubrir de que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Y también mediante la fe, y cosa que no se practicaba, se decía que era por obras, ¿verdad? El sistema católico papal era simplemente el hecho de que ellos tenían la potestad como autoridad para perdonar pecados y de la misma manera tenían la potestad para decirte a ti cómo y la manera que tú debías de adorar. Interesante. Inclusive hasta las penitencias. ¿Qué debías hacer para recibir el perdón? Que todo estaba bajo el control de ellos, no escapaba nada. Sin embargo, cuando el pueblo comienza a descubrir las verdades en la Biblia de la justificación por la fe, que hay un solo mediador y hay un solo alguien que perdona nuestros pecados, para ellos fue un asunto totalmente reformador, transformador en su vida, que los hizo verdaderamente valorar la palabra del Señor. La primera y la más noble, las más sublimes de todas las obras, enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. Interesante eso. Y de esta manera debían de proceder todas las obras que ellos escribían. Interesante, un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados
y sujeto siempre a servidumbre, o sea, es un esclavo, ¿verdad? El mensaje de los tratados, pastor: si el cristiano encuentra su salud eterna en la renovación de su bautismo por la fe, preguntaba el autor de este tratado, ¿qué necesidad tiene de las prescripciones de Roma? Sí, es interesante esto, amigos, porque lo que estamos viendo aquí era el pensar de la gente de aquel entonces. Tal vez usted diga, pero pastor, ¿qué tiene que ver ese tratado con el cristianismo? No, tenía mucho que ver, porque simplemente era ver a esos cristianos descubrir verdades eternas en la palabra de Dios contra lo que la iglesia le estaba enseñando, que no iba en base a la Biblia. Y se menciona que ni el Papa, ni el obispo en aquel momento, ¿verdad? Ni cualquier hombre podía imponer en lo más mínimo a un cristiano, ¿verdad? Lo que debía hacer sin su consentimiento, o sea, debía tener la persona libertad. Y algo, pastor, interesante, y es que desde el principio nosotros miramos a la luz de la Biblia que cuando Dios creó al hombre, Dios le dio también libertad, libertad, así es, ¿verdad? Y en este momento no había libertad. No había libertad para ellos. Se hacía lo que ellos querían. Así mismo es. Quiere decir entonces que el pueblo cristiano consideró la idea de que ellos eran el verdadero pueblo de Dios cuando cumplían la voluntad del Señor. El amor a sus semejantes le indujo a portarse de un modo circunspecto y a ser leales a lo que fuera ser gobernados por el país. O sea que a pesar de que seguían la palabra de Dios, eran fieles en obedecer las leyes del gobierno y del país como buenos ciudadanos. Interesante. Estas exposiciones de la libertad del Evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado. Los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, también en Alemania y los países no dejaron de enviar, pastor, estos tratados hacia España. No obstante, los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y libritos fueron introducidos de contrabando. Interesante esto. A veces se metían estas publicaciones dentro de los fardos de heno, se menciona la historia, ¿verdad? Todo lo que tenían que hacer en aquella época para poder introducir, ¿verdad? De lo contrario, iban a ser perseguidos, incluso iban a llevarlos a hogueras. O sea, no olvidemos que en aquel entonces también la fuerza papal estaba también imponiendo leyes que no permitía que la Biblia fuera distribuida por muchos lugares. Y por esa razón, en países como Alemania, Suiza, que ya había ciertos límites o condiciones para poder presentar la palabra de Dios, ellos tuvieron que usar estos métodos para llegar a ser la palabra de Dios. Pero me da gusto saber que, o sea, Dios tiene mil y un maneras de hacer su obra. Y usó a mercaderes y a colportores. Interesante. ¿Cómo fue eso, pastor? Es interesante porque dice que era una época en la que la palabra impresa había tomado un vuelo, que la llevaba como el viento, lleva la semilla hasta los países más remotos, ¿verdad? Y se menciona, ediciones enteras fueron confiscadas en aquel momento, y no obstante, ejemplares de obras importantes, inclusive muchos Nuevos Testamentos, porciones del Antiguo Testamento, llegaban a los hogares del pueblo, merced a los esfuerzos comerciantes y los colportores. Uno de los colportores más tesonero y afortunado en la empresa fue Julián Hernández, llamado un enano, que disfrazado a menudo buhonero o arriero hizo muchos viajes a España, dice, y ya cruzando los Pirineos y ya entrando por algunos de los puertos del sur de España. Interesante. Era Julián un español que salió de Alemania con designio de infectar toda España y corrió gran parte de ella, repartiendo, haciendo lo contrario, muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando la herejía de Lutero. O sea, este estaba haciendo lo contrario. Lo contrario. O sea, estaba llegando usando el mismo método de ellos hacia lo contrario. Correcto, para contradecir lo que se estaba levantando en ese momento, un movimiento, ¿verdad?, hacia la luz. Así que este fray Santiañez, así se llamaba, hizo un gran daño en toda Castilla y Andalucía. Entraba y salía por todas partes con mucha seguridad, con sus trazas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Interesante cómo Satanás también hace su obra. Pero también habían personas que defendían la verdad. Como Alonso Valdés, que de paso ocupaba un puesto importante como secretario imperial, ¿verdad? Acompañó a Carlos V y con motivo de su coronación en el año 1520 de Carlos V,
a la dieta de Worm en 1521, aprovecha un viaje, pastor, y a los Países Bajos para informarse bien respecto a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? A esa gran reforma. Y es interesante que se menciona allí que a la propagación del movimiento evangélico, y escribió dos cartas a sus amigos de España, haciendo un relato completo de cuánto había oído, incluso un informe detallado de la comparecencia de Lutero a la dieta. Interesante. Y que ya anteriormente hemos analizado y descrito cómo fue esa dieta, cómo fue que Lutero se defendió. Así que él llevó una fiel copia de lo que sucedió a España para que se dieran cuenta que la reforma no era un asunto nada más que comprendía a España, sino a muchos países que estaban en medio de una situación interesante, pero que Dios a través de su Espíritu estaba dirigiendo a su pueblo. El reformador accedió gustoso al pedido y al resultado de su labor. Fue comunicado por Valdés a Campeggio y legado del Papa, y este acto no se le escapó a su ojo vigilante de la Inquisición. Luego que Valdés regresó a su país natal y se le acusó ante el Santo Oficio y fue condenado como sospechoso del luteranismo. Interesante. Había mucha gente tratando de perseguir a estos grandes hombres. Y en ese momento, pastor, surgen los primeros reformadores. El poder del Espíritu Santo, como mencionamos, ya estaba obrando en las personas, ¿verdad? Y estaba asistiendo a los reformadores en la tarea de presentar aquellas grandes verdades basadas en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Durante las grandes dietas que les mencionaban. Con todo, no pocos se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente Dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad, que con la Biblia abogaban por el retorno al cristianismo primitivo y a la libertad del Evangelio. O sea, necesitamos volver, como podríamos decir en estos tiempos, pastor, volver a los viejos, a los caminos antiguos, a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, ¿verdad? Así mismo es. Y a la libertad del Evangelio, o sea, de poder predicar así esa mismo verdad. Es. Y yo creo, pastor, que esa es una verdadera enseñanza que nosotros tenemos que retomar en este tiempo y motivar a la iglesia a volver a los viejos, a las sendas antiguas. Si ya ellos en ese momento, pastor, sin tener la Biblia en sus manos, ya sabían que necesitaban algo, que algo debían hacer, que las cosas no estaban sucediendo de la manera correcta, y luego después de tener la Biblia dijeron, bueno, vamos a proclamar, a publicar, a llevar este mensaje a todos lados. Creo que hoy que nosotros tenemos el privilegio de contar y que hay libertad, ¿verdad?, de poder llegar a las casas, deberíamos como adventistas, como cristianos, poder presentar este mensaje, que es una gran verdad que incluso en aquellos tiempos llevó a muchos a la muerte. Así mismo es. Entre los primeros reformadores españoles que hubieron, se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica. Hay que mencionar a Juan de Valdés, que era hermano de Alonso, porque era un sabio jurisconsulto y secretario del virrey español de Nápoles, que también hizo una obra importante. ¿Qué hizo Juan Valdés? Juan Valdés dice, escrita con gran maestría y agudeza, en estilo ameno y con pensamientos muy originales, contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en ese momento. Pero como los que adoptaron la interpretación reformada del Evangelio se contentaron por la regla general con su promulgación sin atacar abiertamente la teología o la Iglesia Católica. O sea, más prudente. Más prudente. Ellos dicen no es necesario atacarla, sino simplemente vamos a ir mostrando una verdad. De una forma sentida, decir, podemos reformarla, pero sin tener que atacarla. Exacto. En la providencia de Dios fue un golpe dado por la misma Inquisición el que rompió en Valladolid aquella valla de retraimiento y el que les hizo posible a los creyentes reconocerse y hablar unos con otros. O sea que todo esto también era un show montado por la misma Inquisición. Ahora, hay otro personaje. Me encanta que este capítulo habla de muchos personajes y tenemos que dar un detalle sobre cada uno de ellos. Así que hablemos un poquito de Francisco San Román. Francisco San Román. Era naturalmente de Burgos e hijo del alcalde mayor de Briviesca. En el curso de sus viajes comerciales tuvo la oportunidad de visitar a una ciudad, Bremen, donde oyó predicar las doctrinas evangélicas. Y dice, no puedo dejar de hablar las cosas que he visto y he escuchado, he oído, debido al cual no tardó en ser, ¿verdad? Cortó su proceso y confesó abiertamente su fe.
principalmente en las doctrinas de la Reforma, es a saber que nadie se salva por obras. Así mismo nadie es. se salva por obra o por mérito o por fuerza, sino únicamente debido a la gracia de Dios mediante el sacrificio de un solo mediador. Interesante ese concepto. O sea, aquí descubrimos que todo lo que conocemos de la verdad, de la enseñanza bíblica, hubieron hombres que la defendieron a capa y espada, y este fue uno de ellos. Ahora, la fuerza de la Reforma en la muerte de sus mártires. ¿Qué ocurría, pastor, cuando un verdadero hombre creyente en la palabra de Dios estaba dispuesto a defender su verdad aún en la muerte? ¿Qué impacto producía eso en los demás? Bueno, realmente eran llevados y le hacían torturas, o sea, los maltrataban, ¿verdad? Para que ellos se retractaran. E incluso algunos eran llevados a la hoguera. Sí, pero correcto. pastor, aun cuando ellos perdían su vida, ¿verdad? Por seguir a Jesús o seguir la verdad, ellos morían, pero se diseminaba, o sea, crecía más, o sea, más personas creían. Entonces llegó un momento que no vieron necesidad de quitarle la vida, porque entre más le quitaban la vida, más llegaban al mensaje. Sí. Podríamos decir que hacía cerca de un cuarto de siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a Valladolid. El estudio y la meditación avivados por el martirio de San Román pusieron fin al retraimiento. El cielo y la magnanimidad de que dio prueba del mártir al arrostrar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad, provocó la emulación hasta de los más tímidos de aquellos, de suerte que pocos años después de aquel auto se organizaron formando una iglesia que se reunía con regularidad en privado para la instrucción y para el culto religioso. Y esta iglesia fue la iglesia llamada la Iglesia Reformada, ¿verdad? Okay. La Iglesia Reformada, cuyo pastor, el primer pastor fue Domingo Rojas, ¿verdad? Esta iglesia cuyo desarrollo fue fomentado en los esfuerzos de la Inquisición. Tuvo por primera vez como pastor, ya mencionamos, al Domingo Rojas. Su padre fue don Juan, primer marqués de Poza, y su madre fue hija del conde de Salina y descendía de la familia de Marqués de la Mota. O sea, eran como mencionamos ya unas personajes nobles, Así correcto. es. Propagó ciertos escritos suyos y particularmente un tratado con el título de Explicación de los Artículos de Fe, que contenía una corta exposición y defensa de las nuevas opiniones, y rechazaba como contraria a las escrituras la doctrina del purgatorio, algo que ya se estaba mencionando. También estaba rechazando las misas y otros artículos de la fe establecida. Así mismo es. Yo me imagino que ellos, a la medida que iban ampliando sus estudios y conociendo más de eso, al mismo tiempo veían también el error de seguir este tipo de doctrinas que realmente eran contrarias a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo fue su muerte? Después de algunos años de servicio, este caballero, ¿verdad?, en la buena causa, Rojas sufrió el martirio y fue llevado a la hoguera, ¿verdad? A la hoguera, y camino del sitio del suplicio, pasó frente al palco real, y en ese momento él le pregunta al rey, se me llama la atención, pastor, ¿cómo podéis? Esa fue la pregunta que le hizo al rey, ¿cómo podéis, Señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? O sea, porque ellos no estaban haciendo nada malo. Así es. Y sálvanos, dijo él, sálvanos de la muerte tan cruel. Y el rey le contestó, no, y replicó, yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo, si fuese un miserable como tú. Wow, o sea, yo me imagino, y es lo que va a pasar en nuestro tiempo, las altas jerarquías que existen toman como norma para lo que ellos es verdad y para lo que ellos es falso, ¿verdad? Y aunque estén errados, van a hacer siempre tomar esa norma o esa ética, entre comillas, entre ellos. Así no tendrán ningún problema de inclusive matar a pobres inocentes creyendo ellos que están haciendo lo correcto. Es interesante. El doctor don Augusto Casalla fue compañero y sucesor de Rojas. Era hijo de Pedro Casalla, oficial mayor del Tesoro Real, y se le consideraba como uno de los principales oradores sagrados de España. Wow, o sea, gente importante está haciendo una influencia poderosa para la Reforma y sobre todo para los que conocían la Biblia, porque ellos eran más testigos evidentes de lo que estaba haciendo en ese entonces la Iglesia Católica.
Ahora en el año 1555 a 1559 tuvo Cazalla la oportunidad para pasar larga temporada en Valladolid, de donde era natural su madre, y en cuya casa solía reunirse secretamente para el culto, pastor. Wow. O sea, como no había libertad, como lo hacen hoy día en algunos lugares, ¿verdad? Sí. Se reúnen, ¿verdad? De manera escondida para poder alabar el nombre de Dios, claro, ¿verdad? Porque no hay libertad de culto. Interesante. También se menciona, no pudo resistir a las repetidas súplicas con que se le insistió para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de esta, la cual, favorecida con el talento y la nombradía del nuevo pastor, creció rápidamente en número y respetabilidad. Interesante. La doctrina protestante se esparcieron por todas partes alrededor de Valladolid, habiendo convertido en casi todas las ciudades y en muchos de los pueblos del antiguo reino de León. En la ciudad de Toro fueron aceptadas las nuevas doctrinas, y Antonio Rezuelos, abogado de gran talento y por miembro de la familia de los marqueses de la Mota y de los Alcañices. O sea, quiere decir que en ese tiempo el evangelio fue esparcido de una forma mucho más amplia y llegó a muchas más personas, y obviamente quienes daban este evangelio eran personas nobles, eran personas importantes, y eso daba más credibilidad a que la gente del pueblo pudiera creer en ellos y hacerles caso. Interesante. Así es. Tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personales ilustres, pastor, por su cuna o por su saber entre los convertidos. O sea, como usted acaba de mencionar, eran personas nobles, ¿verdad? Que estaban llegando, personas que tenían diferentes posiciones dentro del reino, y ellos estaban también llevando el mensaje, y que a través de ello otros llegaban. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid por centro, una obra de igual importancia se centralizaba ¿en dónde? En Sevilla. Llevase a cabo en el sur. Joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempos de los ricos ociosos y a hacerse heraldo del evangelio de Cristo. Consiguió un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín en el que estaba escrita en ese momento. O sea que Rodrigo Valero pudo haber sido realmente el que escribió la primera Biblia en España. Vamos a ver qué nos dice la historia. A ver. El doctor Egidio. ¿Quién fue el doctor Egidio? Egidio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas. Vargas. Rodrigo de Valero. Exacto. Como también al doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento y poco común, que había predicado durante muchos años en la Catedral de Sevilla, y a quien en 1539, con motivo de la muerte de la emperatriz, se había elegido para pronunciar, pastor, la oración fúnebre. Wow. Interesante, o sea, se estaba llevando un evento importante y se da la oportunidad de invitar a este caballero, y este caballero dice, bueno, voy. O sea, esto me hizo recordar, pastor, una experiencia cuando éramos pastor allá en Changuinola. Un día me llama el gobernador y me dice, pastor, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, es que vamos a estar reunidos todos los gobernadores del país y quiero que tengas el devocional, ¿verdad? El devocional. Y en ese momento yo recuerdo, pastor, que estando allí en la mañana, me dice el gobernador, aquí está nuestro pastor, el pastor de la gobernación. Y yo en ese momento estaba el libro, creo que era, había un libro, el libro del año, y yo dije, no hay que perder la oportunidad. Y había llevado una caja de libros y lo repartí a cada gobernador. Y me encontré la experiencia, pastor, que allí habían 3 de esos funcionarios que habían formado parte en un tiempo de nuestra iglesia. Tremendo. De nuestra iglesia. Interesante ese tipo de historia. Ahora, ¿cómo fue que el evangelio llegó a ser predicado en estos lugares? Dice aquí que cuando él tenía que predicar, hablando del mismo personaje, predicaba por la común a las 8. Era tanto la concurrencia del pueblo que a las 4 muchas veces, aún a las 3 de la madrugada, imagínate tú, apenas se encontraban en el templo sitios cómodos para oírlo. O sea que donde él predicase, la gente lo escuchaba. Era un buen era un buen predicador. Asiduamente ocupaba también en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día y se reunía de noche con los amigos de la doctrina reformada.
una vez en una casa particular, otras veces en otra, y el pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal de que se tomaron ramas para plantarla en la campiña vecina. O sea que de ahí se propagó el mensaje. No perdía la oportunidad, donde fuera él presentaba el mensaje. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad los excelentes de su corazón. Eran aquellos adecuados a la necesidad espiritual de sus paisanos. O sea, él preparaba un mensaje adecuado a la necesidad de ese momento, ¿verdad? Pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. O sea, él presentaba a Cristo, no era que él quería resaltar quién era él, sino quién era Cristo Jesús. Muy importante. Si se tienen en cuenta el carácter y a la alta categoría de los caudillos del protestantismo en Sevilla, no resulta extraño que la luz del Evangelio brillase allí con claridad, bastante para iluminar no solo muchos hogares del bajo pueblo, sino también los palacios de príncipe, noble y prelado, pastor. Eso me recuerda, pastor, cuando la Biblia presenta el llamado de Saulo, ¿verdad? Correcto. Que Saulo es llamado para predicarle a los reyes, a los gentiles y también a los mismos judíos, ¿verdad? Así mismo es. O sea, hoy nosotros somos llamados y él entendió eso. Había sido llamado en ese momento para predicar a todo tipo de personas en diferentes posiciones. Así mismo es. Y hubo un rey que le dice a Pablo, por poco me persuades, ¿verdad? Así es. Era poderoso su mensaje. Ahora, hubo otra persona llamado el doctor Blanco, que fue el capellán del monasterio domiciano, y de San Pablo, y propagaba con celo las doctrinas reformadas. Se contaba discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones religiosas también de Sevilla y sus alrededores. O sea que no solo se involucraba a la gente común y a los nobles, sino que también los monjes ahora estaban aceptando este evangelio de una forma poderosa. Uno de los monjes era García de Arias, llamado vulgarmente Doctor Blanco. Doctor Blanco, que enseñaba precavidamente a sus hermanos que el recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces y ya rezando, ya cantando, no era rogar a Dios. O sea, todo el tipo de adoración, ¿verdad? O de liturgia que se estaba practicando en ese momento, eso no era realmente adorar a Dios. Y es interesante, dice que los ejércitos de la verdadera religión eran otros que los que pensaban el vulgo religioso, que debían leerse y meditarse con suma atención a la Sagrada Escritura. O sea que él enfocaba más la forma que debiera ser la adoración en versus la forma como adoraba la iglesia en ese entonces. Y llegamos a otro personaje que sí muchos lo conocemos y muchos sabemos de él. Un tal llamado Casidoro de Reina. ¿Quién fue este personaje? Este hombre se hace célebre posteriormente traduciendo la Biblia en el idioma de su país. Habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las Escrituras y de libros protestantes en castellano. Los frailes lo leyeron con gran avidez, ¿verdad? Y circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego cuánto habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos, ¿verdad? Interesante. Debido a esto, el prior y otras personas de carácter oficial, de acuerdo con la cofradía, resolvieron reformar la institución religiosa, pastor. Así que este Casidoro de Reina es importante para nosotros porque fue parte de uno de los traductores de la Biblia al español, a la Reina Valera, y que fue realmente una Biblia que hasta el día de hoy la usamos, ¿verdad? Ahora, hubieron 40 años de reforma, pero antes de entrar a esta última parte, yo quiero compartir con la iglesia y con la hermandad, con los amigos que nos escuchan, esta interesante historia que vemos en la historia de la Reforma, en este libro, El conflicto de los siglos, es una evidencia contundente de que Dios nunca ha abandonado su pueblo. Dios tiene un pueblo por la cual Dios también pelea y lo protege. Pero también Dios tiene una misión para ese pueblo, y es lo que yo quiero enfatizar. La misión de ese pueblo es llevar el Evangelio a muchas personas que no lo tienen. Y mis queridos hermanos que nos escuchan, usted y yo somos llamados a hacer esa obra. Y para nuestros amigos, ustedes son llamados a recibir este mensaje y tomar una decisión en su vida. La pregunta es, ¿qué decisión tomarás tú en este tiempo? Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy.
Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te lo repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Y los estás viendo ahí en pantalla, así que puedes escribirnos un mensaje a través del WhatsApp y de esta manera estaremos contactándonos contigo. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOP-Adventistas y @Visión Global Media. Recuerda las redes sociales, @AOP-Adventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien, amigos, continuando entonces para llegar a concretar lo que estamos hablando, los 40 años de Reforma, ¿qué hubieron en esos 40 años de Reforma? Por medio de sus pláticas y de la circulación de los libros, aquellos diligentes monjes, se menciona, difundieron el conocimiento, pastor, de la verdad por las comarcas vecinas y le dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de Sevilla. Hacía unos 40 años que las primeras publicaciones contenían las doctrinas reformadas y habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento, y años tras años la causa del protestantismo se había robustecido hasta contarse por miles de adherentes, pastor. O sea, el enemigo nunca podrá contrarrestar, ¿verdad? Nosotros como pueblo tenemos un Dios que está con nosotros, que es el que está interesado de que este evangelio se proclame, se propague, ¿verdad? Y nosotros somos sus instrumentos. Así mismo es. Un mensaje oculto. En el año 1556, Juan Pérez, que vivía a la sazón de Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares del Catecismo Español, que preparó el año siguiente, y con una traducción de los Salmos, deseaban mandarla a España, pero durante algún tiempo le fue imposible encontrar a nadie que estuviese dispuesto a cometer tan arriesgada empresa. Y me da la atención que para hacer esa empresa hacía el catecismo, pero también hacía el tratado de la Biblia para que fuera junto. Interesante. Finalmente, Julián Hernández, el fiel colportor, y aquí viene otra vez los colportores, interesante, se ofreció a hacer la prueba, colocando los libros dentro de 2 grandes barriles. Logró burlar a los esbirros de la Inquisición y llegó a Sevilla, desde donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes. ¿Sabes qué me recuerda esto, pastor? En China está pasando algo similar. En China han prohibido la Biblia y los cristianos han llevado la Biblia de 1001 formas. Y la gente toma y abraza ese libro como si fuera lo máximo que hay en su vida. Doctor, me hace recordar un artículo de nuestra iglesia, la revista Adventista, donde resaltaba en Corea del Norte. Corea del Norte también no se permite, ¿verdad? ¿Y qué hacen los hermanos de Corea del Sur? Hacen globos aerostáticos. Y mencionaba un joven que él conoció el Evangelio a través de una revista que habían introducido en un globo aerostático que había pasado de Corea del Sur a Corea del Norte. Y luego después Dios le permitió a él poder salir, ¿verdad? De Corea del Norte. Incluso es un egresado ahora de la carrera de teología, esperando la oportunidad para ir a predicar a su propio país. Tremendo, poderoso eso. Fieles hasta el fin. Siempre hasta el fin habrán hombres fieles que seguirán propagando esta verdad. Le costó la vida, ¿verdad? El martirio de la hoguera, pero gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz. Ese colportor, ¿verdad? Tuvo que pagar con su vida en una hoguera, ¿verdad? Pero él feliz de haber llevado la verdad divina en su descarriado país. Así mismo es. Los miembros nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla
y los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidro del Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, al pie de los Pirineos, y otros más en Toledo, Granada, Murcia y Valencia, todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la Inquisición para sellar fuego su testimonio con su sangre. Interesante, ¿verdad? Estaban dispuestos a dar su vida. Así es. Entre los Pirineos que fueron apresados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que ya se mencionó que era un hombre culto, un hombre que presentaba con agilidad, ¿verdad? La palabra de Dios y sabía presentarse ante el público. Menciona que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospecha, pastor. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en ese momento de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, era el capellán de Carlos V. Él exclamó, si Constantino es hereje, gran hereje es. Tremendo. Al enseñársele el volumen a Constantino, dijo, reconozco mi letra y así confieso haber escrito todo esto. Así mismo fue. Y declaró ingenuamente ser todo verdad. Ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otro testimonio. Tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia. Obrad pues y haced de mí lo que guste o lo que queráis. Tremendo. Estaba dispuesta a morir. Así mismo es una obra poderosa cuando uno ve un hombre o una mujer decididos a perder la vida si es posible, pero con tal de defender su verdad. Me llama siempre la atención en el caso de Saulo, cuando Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Eso lo cautivó, eso lo impresionó de una forma poderosa. Que evidentemente salió a destruir a todos los cristianos, sí, pero de que Dios lo había tocado, eso es una evidencia contundente. Y en ese momento pensaba que estaba haciendo lo correcto. Así, exactamente, así mismo. El doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de sus relaciones con la causa protestante. El doctor también Agustín Casalla tenía durante muchos años por uno de los mejores oradores sagrados de España, y que había oficiado a menudo ante la familia real, se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en Valladolid. A través de los siglos, pastor, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí se muestra. Y hoy día, para inspirar aliento, me gusta, pastor, estas palabras, a quienes decidan mantenerse firmes, ¿verdad? En la hora de la prueba. A todos nos va a llegar un momento de prueba, pastor. Y vamos a tener que defender la verdad, o sea, vamos a tener que mostrar en qué hemos creído, ¿verdad? Y si es hasta la muerte, bueno, Dios nos va a sostener. Así mismo es. En defensa de la verdad de la palabra de Dios y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Quiere decir que realmente cuando estudiamos los personajes en España, estos que hemos estudiado, todos ellos fueron hombres que se consagraron a la verdad y no tenían duda en quién creían. Y es algo que nosotros tenemos que también experimentar en nuestro tiempo. Nosotros no vivimos una religión simplemente por vivirla, ¿verdad? Vivimos una religión donde conocemos a un Dios verdadero que actúa, que guía, que dirige y que protege a su pueblo. Y que nosotros como hijos de Él hemos tenido evidencias de esa protección, hemos tenido evidencia de esa dirección y hemos tenido evidencia de cómo Dios nos guía a hacer su voluntad y su obra. Y eso nos enmarca en un concepto de estar seguro en quién hemos creído y por eso seguimos adelante. Pastor, las últimas palabras para terminar. Yo creo, pastor, que nosotros como pueblo de Dios tenemos una obra grande que realizar en estos tiempos. Así es. Y así como hay personas en diferentes lugares, también hay personas en diferentes posiciones. Y Dios nos va a permitir poder llegar a ellos con la verdad, para que ellos puedan ser también un puente para que otros conozcan a Cristo Jesús. Pero hay que resaltar algo, pastor, porque estos hombres que hemos visto en esta historia, todos ellos llegaron a ser verdaderos predicadores y llegaron inclusive a predicar a personas de alto rango, pero fue porque en su corazón había una identificación clara en quién creían. O sea, no solo predicaban lo que sentían, sino lo que vivían en su corazón. Y eso, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, tiene que ocurrir también en este tiempo.
Nosotros necesitamos más cristianos que vivan más cerca de Dios y que guarden las palabras del Señor como es debido, para que así tengan una fe poderosa a la hora de predicar. Por testimonio. Por testimonio. Y lo otro, muchos serán convertidos al Evangelio no simplemente por una enseñanza, sino por un ejemplo, por un testimonio. Y eso es lo que necesitamos hacer en nuestro tiempo. Pastor, diríjanos en oración para terminar. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias por habernos llamado a formar parte de tu pueblo. Amén. Señor, en este momento tan importante y crucial de la historia, guíanos a través de tu Espíritu Santo para poder llevar tu palabra a través de la página impresa, de la revista, de exponer tu palabra en diferentes lugares y diferentes personas, Señor, para que el mundo pueda conocer de que tú pronto volverás a esta tierra. Amén. Bendice este programa y bendice al pastor Olbeni, que siempre ha estado dispuesto a llevarlo adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, queremos invitarte para nuestro próximo programa, Un Encuentro con la Esperanza, y el título que llevaremos es En los Países Bajos y en Escandinavia, cómo la Reforma logró surgir en estos países. No te lo pierdas, te esperamos en nuestro próximo programa de Un Encuentro con la Esperanza.